Saludos amigos. Aquí, buenas tardes, todo el que está ahí en su casita, un saludo especial de Facenda y saludamos a Facenda también desde aquí para que con la finalidad de agradecerle también a Facenda, que se preocupa tanto el señor Facenda, porque ustedes y los que nos ven hasta fuera del país conozcan algo sobre salud. Vamos a darle un saludo a Cecilio Herrera también y hoy le tenemos el tema de la fiebre. Bueno, la fiebre es un tema de salud que se presenta, un síntoma, no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma que puede ser provocado por un virus, por una bacteria, por hongos y también parásitos y cualquier cuerpo extraño de alergia, un alergeno que penetre al cuerpo puede producir, y hasta emociones fuertes pueden también producir fiebre. En los niños pequeños, las erupciones dentales desde mucho antes, 3 y 4 meses antes, también comienzan a producir fiebre. Nosotros queremos que usted entienda y conozca que la fiebre es el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo de aumentar su temperatura, viene siendo un signo de alarma, donde la gente se alarma también de que hay fiebre y más cuando es un niño pequeño o un adulto muy mayor, crea una gran preocupación en el ambiente familiar. La fiebre sí, como digo, es un signo de alarma y de mucha preocupación, que no debe ser exagerada la preocupación por la fiebre, porque sí debe preocuparnos de qué hay, cuál es el motivo, cuál es la causa que está ocurriendo fiebre en esa persona, sea un niño, una mujer, un adulto mayor, una mujer embarazada, sea quien sea que tenga fiebre, es preocupante. Pero sí los niños preocupan más porque los niños, al no tener muy desarrollado su sistema nervioso central, pueden presentar convulsiones febriles, las que son generalmente producidas en niños de 5 a 6 años, menores de 5 a 6 años. Ya cuando el niño está más mayorcito es muy raro, aunque hemos visto en escasas ocasiones adultos con convulsiones por fiebre, muy escaso, pero no que no se pueda presentar. Tenemos una mosca aquí, esto es en vivo. Entonces resulta que la fiebre debe preocupar en un sentido no muy fuerte, un sentido de volvernos locos, no. Debe preocupar cuando ya la fiebre tiene 2 días y va para un tercer día. No debemos esperar el tercer día, ya después de 48 horas de fiebre, 24 a 48 horas más tardar, ya debe consultar con el médico, sea un pediatra, o sea un internista, o sea un geriatra, en los casos de los adultos mayores. Entonces, cuando la fiebre se presenta generalmente con síntomas catarrales, pues ya sabemos que es el virus que está produciendo la fiebre. Pero cuando hay un síntoma catarral por una semana y luego viene fiebre, tenemos que ponernos bien en alerta porque puede ser que haya un proceso neumónico. Generalmente lo que más afecta y lo que más está en el cuerpo cuando hay fiebre son procesos neumónicos, así como vamos a decir procesos respiratorios, donde el 85 o 90% es de origen viral. Ya cuando la fiebre se torna más de una semana con fiebre, no es viral, ya ahí hay otra cosa. Pero como usted va a llevar su paciente con fiebre al médico, el médico va a determinar los análisis y le va a preguntar también a usted qué síntoma tiene la persona. Porque la fiebre, cuando está acompañada de un estado gripal, sabemos que son fiebre muy alta y que va a haber decaimiento, malestar general, postración, pérdida de apetito. Y cuando estas fiebres son tan altas, eso conlleva a que la persona, o sea niño o adulto mayor o
o una persona delicada, entonces esto va a conllevar a que esa persona se deshidrate. Entonces hay que tener mucho ojo con la hidratación, hay que darle a la persona con fiebre abundantes líquidos. Medicamento, no puede estar indicando medicamento a su antojo. Si usted quiere indicar un medicamento, debe consultar al médico. La gente siempre tiende a poner antibiótico, a darle antibiótico un par de días, 2 días, 3 días, eso no es nada, le vamos a dar 1 día, 2 días. No debe darse los antibióticos así. Usted, si va a dar antibióticos, tiene que consultar con su médico, porque los antibióticos en su mayoría se ponen por 1 semana, si se van a usar, y las dosis hay que saber cuál aplicar, porque dependiendo del peso, de la edad del niño, pues debe de usar una cantidad X de antibióticos, que solamente el pediatra puede decirle a usted qué cantidad, qué cucharadita, de qué tamaño y así por el estilo y cuántas veces al día usted va a usar del antibiótico. Porque cuando usted usa los antibióticos de una manera de su cuenta, pues lo que hace es que le tumba, le crea una resistencia al cuerpo de esa persona y cuando se vaya a necesitar ese antibiótico no va a actuar por el motivo de que ya el cuerpo conoce ese antibiótico, entonces no le va a hacer nada. Por eso tenemos que dejar el cuerpo virgen de antibiótico. Si usted quiere medicar, puede usar lo más sencillo, que es el acetaminofén, que no le va a producir ningún daño en ningún sitio. ¿Cuáles son los virus? Bueno, sabemos que los virus son las influencias, el dengue es un virus, tenemos el resfriado común, tenemos ahora el COVID, que produce fiebre. ¿Qué bacterias pueden producir fiebre? Bueno, puede producir amigdalitis, un estreptococo, puede producir una otitis, un hemófilo influenza, y los bronquios en los pulmones se puede alojar desde un estreptococo, un estafilococo o otras bacterias como pueden ser pseudomonas y también los hongos. Como le dije, aparecen también estados alérgicos. Una persona que hace episodios alérgicos se puede presentar también acompañada de fiebre, porque es un alergeno que ha entrado al organismo y ese componente hace que el organismo reaccione con la fiebre. Entonces se dice que cuando hay fiebre, que es un signo de alarma de que algo está pasando en el organismo, también es un signo de que hay una defensa que está actuando en ese organismo. Entonces hay personas que pueden tener un estado neumónico sin producir ningún síntoma de fiebre y puede presentar otras enfermedades que en otros pacientes generalmente tienen fiebre, no tener fiebre. Entonces esa persona no tiene muy bien las defensas. O sea que por un lado es bueno la presentación de la fiebre, porque está demostrando que el organismo se está defendiendo de lo que está entrando al organismo. ¿Qué tenemos que hacer? El control de la temperatura hay que mantenerlo. Una temperatura normal va desde 38.5, no, desde 36.5 a 37.5. Ya por encima de 37.5 viene siendo cerca de 38. Hay que estar monitoreando esa fiebre cada 2 o 3 horas, porque ya cuando sube a 38 es muy fuerte. Entonces, dependiendo de cómo se presente la fiebre, si es por la mañana, es una enfermedad, si es por la tarde, es otra. Y si es de noche nada más también. Si va acompañada de escalofrío, si no tiene escalofrío, si la fiebre aparece 3 días, se desaparece y vuelve a los 5 o 6 días otra vez, si la fiebre es constante día por día, entonces tenemos los diagnósticos. Si son fiebrecitas pequeñas, por ejemplo, en los virus dijimos que son fiebres altas y constantes, pero que no pasan más de 8 días. Si es más de 8 días, entonces ya hay que analizar y hacer cultivo y hacer de todo para investigar qué puede haber. Porque generalmente la leptospirosis, que da una fiebre muy alta, no es hasta 8 días. Esa fiebre puede durar, mientras no tenga tratamiento, hasta más de 15 días. Entonces, con la leptospirosis tenemos que tener mucho cuidado porque es una enfermedad muy mortal, la cual
Ya hemos hablado que se coge por las heces fecales y la orina de los ratones en los envases. Entonces usted no friegue el envase, echa la comida ahí, entonces ingiera la leptospira que queda en esas orinas y heces fecales de los ratones. Entonces, en cuanto como le dije, el estado de hidratación es sumamente importante. Muchos caldos, mucha agua y jugos. Esa dieta líquida abundante, lo más que se pueda tomar hasta explotarse, yo diría. Entonces, tenemos fiebre que son muy fuertes, muy constantes. Cuando el médico examina, puede encontrar una amigdalitis o un absceso periamigdalino o una faringitis. Entonces ya ahí es fácil, el diagnóstico está. Desde que usted encuentra las placas, entonces se va a tratar con penicilina procaínica. Entonces, si usted, no hay nada en amígdala y se detecta que hay un oído inflamado, quizás por acúmulo de catarro viejo, pues se acumulan en los oídos y también en los senos paranasales. Ahí eso es lo que le llaman la sinusitis. Entonces ya el médico dice, vamos a poner antibióticos porque hay una afectación en oído, hay una afectación en los senos. Y si ya no hay nada en la parte superior que detecte una infección, entonces el médico hace una radiografía del tórax para ver si hay un proceso neumónico. De acuerdo a la edad, de niño o adulto, entonces va a ser el tratamiento. Luego también puede venir un problema de un fiebre con dolor abdominal. Entonces depende de cómo esté el hemograma. Si el hemograma lo dice de una vez que los blancos están en más de entre 14 y 15 mil a expensa de neutrófilo y hay un dolor en el flanco derecho del abdomen, entonces le hacen la prueba también de la pierna, el médico examina, si hay una apendicitis, entonces decide operar. A veces hay problemas apendiculares que no tiene fiebre, pero ya con el examen el doctor se da cuenta que hay un problema apendicular. Muchas veces ese problema apendicular, si no se detecta a tiempo y se hace un hemograma que está dudoso, se repite a las 6 horas y ahí puede ser que diga. Y si no, a veces el médico se confunde porque de un pronto lo que puede encontrar, en vez de glóbulos altos, puede encontrar los glóbulos blancos muy bajos. Entonces, una leucopenia puede indicar que hay el apéndice se explotó, o sea, ya el apéndice rompió y entonces ese proceso apendicular es más severo. O sea, yo con esto le quiero decir que hay que acudir a tiempo en problemas de fiebre para que el médico determine. Podemos tener acceso hepático amibiano, una gente con una historia de una diarrea crónica de amibiasis y que no cura y no cura, entonces la amiba se aloja en el hígado y puede producir fiebres fuertísimas hasta de un mes. Muy peligroso el acceso hepático amibiano. Entonces tenemos que hacerle atención, ponerle mucha atención a los procesos de diarrea, de vómito, de fiebre, porque todos esos procesos siempre están anunciando que hay algo. En la tuberculosis, por ejemplo, las fiebres son ligeras y son de tarde. Por eso es que le digo que hay que ver cómo es el comportamiento de la fiebre. Esas fiebres que son ligeras, vespertina, fiebrecita, entonces va asociado a una pérdida de peso, un paciente caquético, un paciente que no tiene fuerza para nada, con una tosecita media rara, que la gente misma dice, bueno, me luce que tiene tuberculosis, pero no se atreven a decirle a nadie, mira, tú tienes tuberculosis. La tuberculosis es muy contagiosa. Inmediatamente usted oiga a una persona con una tosecita, usted le pregunta y le dan fiebre, fiebrecita de tarde. Esas son las características de una tuberculosis. La otra cosa es que ese contagio, al ser tan fuerte, tenemos que cuidarnos, los vecinos, la familia, todo el que está cerca. La tuberculosis se cura, es un tratamiento gratuito en todas las
hospital, en todos los hospitales del estado, se trata a nivel de hospital, porque ya es una enfermedad que el Estado la asumió. Entonces tenemos también otras enfermedades como lo que le llamamos la malaria o más bien el paludismo, que le va a dar una fiebrecita ya casi anocheciendo, ligera con escalofrío. Entonces ahí se sospecha que puede ser. Entonces con una gota gruesa, que esa la determinan en los hospitales, también se determina si tiene malaria. Entonces el dengue, que sabemos que da una fiebre muy alta, hay que tener sumamente cuidado con el dengue, desde que el paciente comienza a dejar de orinar, se va poniendo un poco con moteado difuso, eso es muy peligroso, eso es sinónimo de que ya hay una coagulación sanguínea. En niños pequeños tenemos que preocuparnos y bajarle la fiebre con agua tibia, baños de agua tibia, acostarlo con toallas mojadas con el agua bien tibia, nada de colocarle una toalla fría ni una agua fría, porque eso produce un choque con la circulación sanguínea y producir una vasoconstricción y hasta el choque es tan fuerte que puede producir hasta la muerte. Entonces, los supositorios en los niños también es de uso muy delicado, porque el supositorio actúa más rápido que una inyección. Muchas veces aparece un vecino, mira un supositorio que yo tengo en mi casa que me probó muy bien. Hay algunos que no le va mal, pero han habido muchos casos de niños que fallecen por la postura de un supositorio. Parte de que la vía anal también es una vía tan delicada que tiene fibras, muchas fibras nerviosas en el ano que puede producir un impacto que el niño puede hasta fallecer, como le dije. Entonces, mucho cuidado tenemos que tener con la fiebre, sí. No alarmarse, no. Observarla, manejarla con los medios de, como acabo de decirle, solamente usar el acetaminofén, darle mucho líquido. Luego vamos a hablar de las diversas enfermedades que producen fiebre para que ustedes más o menos estén ubicados. Ahora que tenemos el COVID en boga, lo más importante es también con el COVID es eso, usar en el COVID se está usando el ibuprofeno, que ayuda como para la fiebre, antiinflamatorio y también es, aparte de antiinflamatorio, es antipirético. Entonces se está usando el ibuprofeno y en el COVID muchos líquidos en la casa y tratar de no descuidarse porque sabemos que ya a las 48 horas podemos tener diferentes eventos con esta enfermedad. Aunque ya la mortalidad ha bajado, no podemos bajar la guardia porque no sabemos cómo será el comportamiento. Siempre estando cerca del médico, ya los síntomas la mayoría de la ciudadanía lo sabe. Les exhortamos a la vacunación, porque tenemos que tener por lo menos el 70-75% con segunda dosis, de una forma que así evitaremos, se disminuye el contagio y dicen por rebaño, ya cubrimos a los que no están vacunados. Entonces, cada vez que se anuncia que anda una cepa nueva, entonces tenemos que apurarnos a los que no se han vacunado, vacunarse, porque mientras más vacunación, mayor protección tiene la ciudadanía. Los adultos mayores, los que tienen enfermedades graves, no tengan temor en vacunarse, ni las embarazadas tampoco. O sea, yo soy de la que siempre he sido pro vacuna, siempre hablo que a los niños no se puede descuidar de la vacuna, porque sabemos que la vacuna va a evitar muchísimas enfermedades, se evitan en los niños por el uso de la vacuna. Antes, cuando la gente no tenía tanta vacuna disponible, se moría un niño fácilmente por un sarampión. Hacían encefalitis sarampionosa y meningitis, y ya hoy en día eso no se está viendo. No hay polio, ya la toferina ha bajado muchísimo, y los otros días hubo una crisis de difteria y estaba todo el mundo queriéndose vacunar, porque mientras hay vacuna, la población no acude, pero cuando no hay,
Entonces la población quiere vacunarse. Así que vamos a poner de nuestra parte cada quien y acudir. Ahora, con esas nuevas políticas, veo que ya los centros se están llenando de vacunación, gracias a Dios. Y gracias a que hayan tomado esas políticas, aunque son una política no muy a gusto, porque la gente dice que no, pero que salud pública, lamentablemente yo fui directora y las órdenes y que emana el ministro hay que cumplirla. Y en la población también, porque es el responsable de lo que le pase a la población. Entonces vamos a los comerciales y a la facturación de este programa. Luego de los comerciales yo quiero que ustedes vean un video de cómo se toma la temperatura y cómo se evalúa la temperatura cuando ya va por encima de 37.5, que es el tope máximo. Sabemos que hay personas que pueden estar calientes sin tener nada, entonces se le da un margen hasta 37.5. Entonces vamos a ver cómo ustedes, porque cuando usted se vacuna también le puede dar fiebre, que se me olvidaba decirle eso, solamente tiene que tomar acetaminofén y ponerse en contacto con el médico, porque la fiebre es un buen síntoma de que se está captando la vacuna. Entonces vamos a pasar a la facturación y luego vamos a ver ese video donde se explica cómo tomar la temperatura. También espero que ustedes multipliquen estos mensajes con sus amigos.